Por favor, Ángeles Villacastín, querida Un placer compañera. volver aquí con vosotros. Hombre, qué claro alegría, que lo es. qué alegría me da. Qué alegría, deseando estábamos de que nos recibirte, juntemos aquí todos otra vez, con el equipo, con todo. que estemos bien Sí. y que tengamos a los telespectadores pendientes de historias y de personajes que sin duda han marcado. Historia, esto es una gran historia. Es una gran historia. Es para nuestro país. Efectivamente, para nuestro país, y en este caso vamos a ser un poquito, vamos a tirar para nuestra tierra, porque nos toca muy de cerca. Muy de cerca. Y a ti ni te cuento. Muy de cerca. Ávila, efectivamente. Vamos a hablar, Cristina, de un personaje que yo creo que ha sido, que se le hará justicia, la vida le hará justicia y el tiempo, ¿no? Es Adolfo Suárez y su mujer Amparo, ¿no? Primer presidente de la democracia. Bueno, pues vamos como siempre con ese vídeo con el que presentamos esta bonita historia de amor. Adolfo Suárez y Amparo Illana. Existe una cita popular que dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. En los tiempos que vivimos queda bastante obsoleta, pero ha sido una realidad en épocas no tan lejanas. Fue el caso de Adolfo Suárez, nuestro protagonista de esta tarde, y su esposa, Amparo Illana Elortegui. El primer presidente de la democracia hizo historia en política y su mujer permaneció firme en la intimidad del hogar, en la Moncloa y fuera de ella, y estuvo al mando de la educación de sus 5 hijos en común. Se conocieron en esta tierra, concretamente en Ávila, durante un veraneo. El natural de Cebreros se fijó en la madrileña de ascendencia vasca, hija de un militar, y cayó rendido ante su desbordante cultura y facilidad para los idiomas. Las coquetas miradas estivales dieron paso a una boda que se celebró en 1961. Juntos dieron la bienvenida a 5 hijos: Mariam, Adolfo, Sonsoles, Laura y Javier. Tuvieron un matrimonio feliz de 4 décadas, marcado por supuesto por la discreción que pedían los sucesivos cargos de Suárez. Durante su relación, Adolfo pasó de ser director de Radio Televisión Española a presidente del gobierno en 1976, año en el que juró el cargo frente al actual rey emérito en el Palacio de la Zarzuela. Su etapa durante la transición española continúa siendo recordada. ¡Quiete todo el mundo! Fueron años de trabajo y paciencia, y aunque ambos soñaban con envejecer juntos en calma y paz, no se cumplió este deseo. No me voy por temor al futuro. Me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos. Amparo falleció en 2001, víctima de un cáncer de mama. No fue la única desgracia a la que tuvo que enfrentarse Suárez, ya que todas sus hijas sufrieron la misma enfermedad. Aunque le sobrevivió 13 años, Adolfo Suárez mantuvo la imagen de su adorada Amparo, hasta que los recuerdos tristemente se difuminaron en su memoria. Pues efectivamente se difuminó todo en esa memoria. De un gran político, Cristina, de un gran político y de alguien tan importante para nuestro país. Que todavía no le hemos hecho justicia. Yo creo que no se le ha hecho justicia, porque yo recuerdo aquellos titulares de cómo ha pasado el país de una dictadura a una democracia. Eran titulares constantemente en el extranjero, todo tranquilidad, todo bien, y es verdad que fue así. Sí, parece que ahora estamos corriendo unos tiempos donde minimizamos eso, pero no. la importancia de todo lo que se hizo en aquellos años. Efectivamente. Hablaremos de ello, por supuesto, pero vamos a arrancar por el principio. Con el amor, vamos a empezar con el amor. Pero y de dónde venían uno y otro y cómo se encontraron. Exactamente. Fíjate, porque es curioso de dónde viene Adolfo Suárez y de dónde viene ella. Adolfo Suárez, que todo el mundo ha pensado siempre que era, bueno, de una familia de ricos. Pues Adolfo Suárez llegó y cuenta a su hijo a Madrid con lo opuesto, es decir, no tenía absolutamente nada. Tuvo que vender neveras, me parece, tuvo que estar con trabajos muy precarios,
porque su padre, se llevaba muy mal con su padre, es decir, con su padre hubo un momento que dijo voy a por tabaco, ¿sabes la frase esa de voy a tabaco y no vuelvo? Y se fue muy lejos. Y se fue muy lejos durante 2 años, es así. Bueno, era un señor con el que Adolfo Suárez es verdad que no se llevaba nada bien, porque era un vividor, pero cuando volvió su mujer le quería y le recogió, y eso es una cosa de cada pareja, pero se enfrentó con Adolfo, y Adolfo tuvo que salir, se tuvo que marchar y venirse a Madrid, y como cuenta su hijo, se vino a Madrid sin nada, es decir, con una mano delante y otra detrás. Fíjate, y luego estudió Derecho, porque él era abogado. O sea efectivamente, se hizo a sí mismo, es decir, mientras que la familia de Amparo era otro tema, que además su padre fue tesorero de la Asociación de la Prensa, fíjate, es decir, que... Pero era otra historia, ella era muy católica, igual que la madre de Adolfo, eran muy católicos, también la época daba para ello, es así. Sí, claro. Y bueno, pues es verdad que se conocen, como ha dicho... Oye, ¿se reencontraron, o se encontraron, mejor dicho, 2 almas gemelas? ¿Estaban hechos el uno para el otro? Yo creo que sí, que además porque ella entendió perfectamente lo que él era. La trayectoria que él tenía y lo que podía dar, y lo que podía, sí. Y tanto él como la mujer de Calvo Sotelo se han mantenido en un discreto papel, que yo creo que eso es muy importante. Bueno, en general las mujeres de todos los presidentes han sido muy discretas en este país, no tenemos una... Bueno, y luego lo que tú dices, que en el contexto de décadas atrás era lo que había. La mayoría de las mujeres las mujeres, bueno, pues tenían ciertos papeles, pero fíjate que yo era una persona muy culta, sabía varios idiomas, como habéis podido decir ahí, y bueno, pues a ella les recomiendan que se vayan a Ávila por el clima que hay. Es decir, ya sabes que en Ávila tenemos muy buen clima. O sea, tenemos bueno de todo, y una carne, y todo. Todo es casi bueno. Y es ahí donde se conocen, ahí les presentan y se conocen. Se conocen. Y surge el flechazo. Es decir, yo creo que a él le impacta cómo es ella, cómo está. Y hay una anécdota. Y él era espectacular. Él era genial. Le hemos visto ahí unas imágenes ya con hijos, pero qué que es posible que algo heredara de su padre, porque el padre creo que era muy simpático, muy dicharachero, aunque él se llevara mal, pero Adolfo Suárez es que se ganaba. Sí, pero ese carisma o ese don de gentes lo heredó. Sí, porque en esa época, Cristina, tanto en todas mira qué foto, Ángeles. El día de la boda, en el 61 se casaron, ¿no? 1961. Y hay un detalle, y es que en la pedida de mano, él no tenía traje para presentarse. Y entonces se lo pide a un amigo para ir un poco. Y le quedaba un poco grande porque era del amigo. Y se pasó todo el tiempo sentado. Para que no se le notara mucho. Para que no se le notara mucho. Ay, pobrecito. Eso es una anécdota además que es muy simpática. Claro. Porque bueno, pero para que eso redunda en lo que tú nos apuntabas, ¿no? Que no era un hombre de posibles bueno, se hizo a sí mismo. Efectivamente, aunque tuvo una carrera, aunque estudió y aunque, bueno, también había que tener unos para ello, ¿no? Pero yo creo que enseguida él, porque cuando él vende neveras, que le echan de vender neveras. O sea, que no se le daba muy bien lo de vender neveras. No se le daba nada bien lo de vender neveras. Pasados los años, él se encuentra a ese empresario porque le echó y le dice, fíjate, más o menos... ¿Qué favor me hiciste? ¿Qué favor me hiciste y dónde he llegado? Le dice, ¿no? Porque muchas veces esas anécdotas que has tenido y remonta a ese jefe que vete a saber cómo sería, ¿no? Se casan y como habéis dicho... y tienen 5 hijos. Tienen 7 hijos. Es decir, primeramente tienen un hijo que muere al poquito de nacer y una última, que es una niña que muere pasado un mes o algo así. Creo que eso le dejó Amparo el primero y el último le dejó totalmente marcada, con un dolor tremendo porque haber conocido una niña que por lo menos ha vivido un mes o 2 meses. Además, no. 2. Es decir, pues yo creo que dice su hijo Adolfo Iliana que es verdad que eso a ella, que él lo recuerda con esa, como si tuviera esa espina clara. Tiene que ser tremenda. Bueno, ahí vemos a esa familia. Uy, se nos ha ido muy rápido. Esos 5 hijos. Efectivamente, que son esa situación que nos acaba de contar también. Amparo, Adolfo, Laura y Javier, me parece que es el... Sonsoles, que además es periodista, ha sido presentadora. Quizás fue la que hizo más en televisión, porque hay que recordar que se casó con Pocholo,
Pero en aquella época, bueno, pues Pocholo era una persona, era un personaje Pocholo... muy simpático. Yo le conocí. ¿Tú le conociste? Yo le conocí porque él era Relaciones Públicas en una discoteca en Pachá, en Madrid. Sí. Y es verdad que, bueno, pues yo le conocí a Pocholo y Pocholo tiene era... mucho encanto, Pocholo, totalmente, y muy simpático. Muy simpático. La enamoró, se casó con él. Y salió mal. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Pasar. De que salieran mal. Pero es cierto que ha sido una familia al que ella... Ha sido una familia muy unida. Muy unida. Muy unida y con mucha tragedia, Cristina. Muchísima tragedia. Es decir, porque hablamos del amor, yo creo que todo lo que les pasó, si no hubiera sido con amor, es muy difícil superarlo, ¿no? Porque pues fíjate, se queda viudo con 13 años de diferencia. Bueno, efectivamente. La sobrevida de 13 años, muere de un cáncer. La hija. Sobrelleva, no sé de qué manera, la muerte de la hija. El resto también han padecido además esa enfermedad y luego acaba él con un Alzheimer. Pero yo hay una cosa que quiero decir en relación al cáncer, es decir, es verdad que murieron esas dos mujeres, eran ya hace muchos años que lo tuvieron y eso no ocurre tampoco ahora, porque las otras hijas sí que es verdad que lo han superado. No vamos a pensar ahora, que el cáncer de mama es una cosa, es verdad que hay que vigilarse y que hay que todo, pero no vamos a... Son tragedias. No. Es que ahora puede estar en una enfermedad crónica, la mayor parte de las veces, pero es diferente. Es diferente, vamos a pensar que, porque hay muchas mujeres que nos estarán viendo y pensarán, no, miren ustedes... Gracias a Dios vamos superando etapas y en el caso del cáncer de mama también se va consiguiendo. Y es él, bueno, él tiene diferentes cargos porque empieza a triunfar, empieza bueno, pues a ser de otra forma. Herrero Tejedor es quien le apadrina, quien le pone en la situación, en el camino de donde está él. Cuando muere Herrero Tejedor, que creo que murió en un accidente, él se queda doblado, o sea, se queda totalmente hecho polvo, porque era su mentor. Claro. Es decir, él fue su mentor. Muchísimo. Y fíjate... Y luego empieza su relación con el rey, ¿no? Sí, empieza, fíjate, en el año 68, porque cuando él es gobernador de Segovia, va el rey a hablar con él. Y bueno, el rey tanteaba bien quién podía ya, porque ya Franco le había dicho que viera para cuando él se muriera, él iba a ser el heredero, ¿no? Claro. Entonces, cuando él va a hablar con Adolfo Suárez, Adolfo le explica el tipo de España que quiere. Y es años muchos más tarde, muerto Franco, y en el año 76, cuando él llama a Adolfo Suárez y le dice, esa España que tú me explicaste es la que quiero que pongas en funcionamiento. Y se hacen grandes amigos, han sido grandísimos, sí. El rey emérito y Suárez pues fueron muy amigos. Hay que tener en cuenta que bueno, pues Suárez trajo a este país una transición con una... bueno, tuvimos la Constitución del 78, esa que muchos critican ahora y que yo creo, francamente, y te lo digo, Cristina, que yo la defiendo porque creo que en esos momentos fueron muy difíciles momentos ahí. Y yo creo que además esa Constitución y la transición en sí se hizo... ¿En qué circunstancias? Por la generosidad no solo de artífices, estaba el rey, estaba Suárez y otros muchos, pero yo creo que también se implicó al resto de los partidos políticos, al Partido Comunista y a todos los partidos que se avinieron a olvidar un poco y reconstruir este país. Carrillo aceptó la monarquía, el estado de monarquía, es decir, que aceptó la Constitución y hicieron todos una piña para sacar a este país mucha generosidad por parte mucha renuncia por parte de todos. Y que tampoco se puede echar por la borda en absoluto. Si hay que reformar algo se reformará, pero hay que también tomar las cosas en el contexto donde se hicieron, para lo que han valido. Y de dónde se venía, de dónde se venía, que no hay que olvidarlo que eso no hay que olvidarlo. Pero fíjate, también hay que decirte que cuando ellos se van a Moncloa, porque entonces estaba en la Castellana todo el gobierno y todo, fue difícil para ellos y para sus hijos. Claro, también pasaron de una casa que tenían de 150 metros a vivir es que te iba a preguntar, ¿y cómo vivieron? Porque claro, no estamos hablando de un político cualquiera, ¿no? Que iniciara y que le fuera con cierto éxito la carrera. No, es que Adolfo Suárez en este país ha sido un antes y un después. Claro. ¿Cómo se sobrelleva eso a nivel familiar? Yo creo, Cristina, que fíjate, él no sé el papel que jugó ahí Amparo. No, yo creo que cuando él se entera de las enfermedades tanto de su mujer como de su hija es cuando decide dedicarse a su familia. Se había dedicado a España, a la política, y cuando se entera de eso es verdad que ya dice,
doy paso a mi familia. La renuncia de él, que fue, me parece que en el 81, cuando ya deja de lo escuchábamos hace un momento, que si podemos, compañeros, lo retomamos, y si no, esos momentos. Pero donde fíjate cómo se parecen todos, ¿verdad? Su hija Marian, que falleció con su hija, que se ha casado además hace no mucho. ¿Podemos, compañeros? Vale. En cuanto podamos lo volvemos a escuchar, esos momentos, ese discurso de renuncia, porque bueno, que ya las palabras no tenían y quería apartarse, ¿no? Pero fíjate que ellos paran en un golpe de Estado de Tejero, precisamente ahora se van a cumplir. Eso quiero decir, que se cumplen ahora 40 años, el 23F, y es tanto él como Gutiérrez Mellado, ese emblemático militar que fue en la transición absolutamente honrado, que adoraba a Suárez y que tuvo una relación maravillosa, el que soluciona también ese tema, ¿no? Todos recordamos además ese momento, cómo se mantuvieron en su escaño. Vamos a recordar ese momento. No me voy por temor al futuro. Me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos. Amparo falleció. Pues ahí estaba ese momento. No todo el mundo renuncia. De renuncia. No todo el mundo renuncia. Diría que casi ninguno. Casi ninguno se marcha. Están ahí todos. Calvo Sotelo también. Sí, efectivamente, porque el golpe de Estado se da precisamente cuando van a nombrar a Calvo Sotelo presidente. Es decir, Amparo se llevaba fenomenal con la mujer de Calvo Sotelo. Tenía unas relaciones absolutamente maravillosas, como Gutiérrez Mellado y como la mujer de Abril Martorell. Es que son nombres que la verdad es que recordarlos te pasas a otro panorama, ¿no? de la ahora política. Que le estoy viendo en su despacho, la familia supo caminar a medida que iba Adolfo Suárez. Yo creo que sí. Y además yo creo que han sido súper discretos, porque 5 hijos, educar a 5 hijos no debe ser nada fácil en el contexto de que tú eres presidente. Y yo creo que han sido discretos. Mira, el hijo, Adolfo Illana, que intentó también seguir los pasos de su padre. Pero es muy difícil, mira, yo es complicado, ¿no? Teniendo la figura de Adolfo Cuando Suárez yo venía ahora en el tren que pensaba en esto y recordaba ¿quién ha pasado esto? Fueron George Bush y hijo. No he recopilado en la memoria. Es que yo creo que pocas veces, por no decir, no sé si ahora me viene a la memoria, cuando el hijo consigue el éxito y el triunfo del padre o de la madre. Ese tipo de personaje es muy complicado, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues él lo ha intentado en la medida que ha podido, en política, y no veo yo el resultado que haya podido tener por eso, porque es muy difícil superar a un personaje. Sirve un poco de sombra, ¿no? Te hacen ahí. Es muy sorprendente. Una vez que termina, Adolfo Suárez deja la presidencia, pero forma el CDS. Y el CDS termina y sale de diputado en 2 ocasiones más, ¿no? Pero es verdad que él ganó 2 elecciones, fue el primer presidente de la democracia. Y hay una cosa que comentábamos, yo cuando vine aquí al principio, que la comentamos Cristina, que fue quien puso enfrentándose a la Iglesia el divorcio en este país. En 1981. Efectivamente. Que también fue ayer. Sí, vamos. Y no ha pasado tanto. Pero es que tuvo que enfrentarse a una iglesia que entonces, es decir, era totalmente acérrima, detractora, ¿no? Y a muchas personas de su partido. Lo consiguió, se enfrentó y bueno, pues a mí realmente me pareció que dentro de esa política y ese contexto donde había tanta hipocresía, de apertura y de apertura, que avance, ¿no? Bueno, sus hijas también han hecho carrera, hablábamos de Sonsoles como presentadora de televisión, han escrito libros. Yo creo que luego cada uno... Sí, porque Marian escribió un libro de su experiencia y decía a su hermano que no había sido capaz de leerlo. Yo entiendo que debe ser durísimo. Estamos viendo ahí efectivamente de nuevo esa imagen de... Él adoraba a su familia, claro, y adoraba a sus hijos. Marian. Bueno, pues efectivamente una familia que... ha estado... Bueno, rota, pero porque luego hay una bueno, cómo le quería el rey, cómo va a verle aquella fotografía que hay. Esa fotografía la vamos a mostrar. Con esa fotografía queremos además poner un punto y final a esta historia de amor del rey y de esa última fotografía del rey, de Adolfo Suárez, que le fue a visitar
Bueno, en el que él no se acordaba. No se acordaba, efectivamente, pero ¿sabes quién soy yo? ¿No? Lo comentaba su hijo, que fue testigo de ese encuentro. Porque él, es verdad que... Y Adolfo Suárez ya no se acordaba de él, porque fue el hijo el quien hizo la foto. Creo, contaba que había como 4 fotos de esas, se tuvo que tirar al suelo para hacer la foto. Bueno, la verdad es que yo creo que el hijo ha querido seguir la estela y... Esa última imagen del rey no la tenemos. Bueno, pues bueno. Qué pena, ¿no? Porque es una foto, yo creo que es la foto de las fotos. Bueno, pero yo creo... No pensó nunca, fíjate, Adolfo hijo, que fuera a tener tanta trascendencia. Fue él, además, la que la cedió a los medios, bueno, pues como testimonio, ¿no? de ese cariño y de esa amistad. Y esa enfermedad, Cristina, no... Alzheimer, donde yo creo que nos hubiera legado muchas cosas en sus memorias, Adolfo Suárez, de las que quizás nunca nos enteremos, porque aunque se lo haya contado... Yo creo que esa fue los premios Príncipe de Asturias que le concedieron a la Concordia. Sí, yo creo que ese es el momento, con otros muchos títulos, premios, en fin, galardones que se le concedieron. Fíjate, yo quiero solamente comentar, porque es que hay muchos, además del Príncipe de Asturias de la Concordia, medalla de oro de Castilla y León en el 97. Hay infinidad, se meten ustedes. Y yo que soy de Ávila tengo que agradecer realmente también a Adolfo Suárez, porque a Castilla y León, yo creo, como todos los presidentes, cada vez que sale un presidente, su tierra, es decir, yo creo que por Adolfo Suárez por Castilla y León también hizo mucho, es decir, muchos pueblos donde llevó la luz, el agua, es decir, porque teníamos un retroceso muy importante en la vida, y no lo había, es decir, yo lo recuerdo y yo además, creo que eso... no solo Castilla y León, Ávila muy especialmente ha querido y ha respetado mucho a Adolfo Suárez. Hay un museo maravilloso. Hicimos un especial cuando falleció Adolfo Suárez y de verdad que se volcó. Se volcó, no nos ha volcado. Yo creo que la figura de Adolfo Suárez es en una tierra donde está muy considerado en la gente, le recuerda con muchísimo cariño. Por eso allí hablar de Adolfo Suárez mal, yo te puedo asegurar, Cristina, que es muy complicado. Que es muy complicado. Pues por eso mismo yo creo que has acertado una vez más y para arrancar este año. Mira, esa es la foto. Esa es la foto. Gracias, compañeros. Esa es la foto con la que queríamos despedir hoy este personaje, esta pareja. Es la última foto que tenemos de Adolfo Suárez. Gracias, compañera. Un placer. Un placer. Aquí te tengo una historia muy buena también la semana que viene. ¿Y me la vas a contar o esta vez no? No, esta vez no, mira, esta vez no. Es que lo que ella diga, ella es lo que ella diga, es su tiempo y nos complace compartir a personajes tan importantes como Adolfo Suárez. Nos vemos la próxima semana, Ángeles. Oye,